Yo habría vivido en paz, pero mis enemigos me trajeron la guerra. Me llamo Darru Delico. Ya conocéis mi historia. No es más que un eco de la vuestra. Durante siglos, millones de personas que viven bajo el suelo de Marte se han alimentado de mentiras desde la cuna hasta la tumba. Ahora, esa mentira les ha sido revelada. Muy buenos días, aulladores. Bienvenidos un día más a la Casa de Marte. Lo primero de todo, si estáis escuchando el capítulo al día o dentro de la semana, también vale. Feliz Navidad. Espero que estéis pasando unos días increíbles, acompañados de aquellos a quienes queráis un montón. Y como ya sabéis, aquí tenemos también una pequeña familia. Ahora, volviendo un poquito al tema que nos atañe, vamos a analizar y a leer el capítulo número 24 de Amanecer Rojo. Un capítulo donde, al contrario que en otros, sobre todo los anteriores, vamos a ver que la figura de Darrow se diluye mucho, ya que no vamos a estar tan encima de sus actos, sino que vamos a ver el mundo y ver el instituto a través de sus ojos. Lo que quiere decir esto es que vamos a ver, sobre todo en este capítulo, lo que hace Tito, cómo hace su guerra, cómo gobierna, ya que realmente Darrow y su tribu van a estar escondidos en las montañas viendo en qué consiste la guerra y el asedio contra Ceres. Va a ser así la tónica general del capítulo, salvo una pequeña conversación que es súper cortita, que tiene con Casio y sobre todo que es muy interesante por las miradas que le lanza Roque, quien apenas media palabra. Pero bueno, para no haceros más spoiler ni comentar nada más antes de lo que es la lectura, lo dejamos aquí. Ahora vamos allá con la lectura, espero que la disfrutéis mucho y nos vemos a la vuelta para desgranar un capítulo que es cortito, pero que tiene cosas muy chulas. Hasta ahora. Capítulo 24. La guerra de Tito. No he matado a Vixius, pero he matado la posibilidad de unir a la casa. Bajo a todo correr por las sinuosas escaleras de la fortaleza. Oigo gritos detrás de mí. Paso junto a los arellanados estudiantes de Tito. Comparten pedazos de pescado crudo que han conseguido arponear en el río. Me pondría en la zancadilla si supieran lo que he hecho. Dos chicas me ven marcharme y al escuchar los gritos de sus líderes tardan demasiado en reaccionar. Ya estoy lejos de sus manos, lejos de la garita inferior de la fortaleza y dentro de la plaza principal del castillo. ¡Casio! Grito desde la garita en dirección al castillo donde duermen mis hombres. ¡Casio! Asoma la cabeza por la ventana y ve mi cara. ¡Ay, cielos, Roque! Grita. ¡Lo ha hecho! ¡Despierta la morralla! 3 de los chicos de Tito y una de las chicas me persiguen por el patio. Son más lentos que yo, pero detrás viene una desde su puesto en el muro para cortarme el paso. Cassandra. El pelo corto le tintinea por las cosas de metal que lleva entrelazadas en él. Sin ningún esfuerzo, hacha en mano, salta los 8 metros que le separan del suelo desde su parapeto y corre para interceptarme antes de que llegue a las escaleras. Su dorado anillo de lobo refulge la menguante luz. La chica es un espectáculo digno de ver. Entonces toda mi tribu sale de la garita. Llevan mochilas improvisadas, cuchillos y los palos para golpear que tallamos a partir de ramas caídas que habíamos recogido en nuestro bosque. Pero no avanzan hacia mí. Son muy listos. Así que abren las enormes dobles puertas que separan el castillo del largo camino inclinado que lleva a la cañada. La niebla se filtra por la puerta y desaparece entre las sombras. Solo Quinn se queda atrás. Quinn, la más rápida de Marte. Brinca por el camino empedrado, como una gacela, corriendo en mi ayuda. El palo de golpear da vueltas en el aire. Cassandra no la ve. Una larga coleta de oro cae de pronto en la noche helada cuando se levanta lentamente, con una sonrisa en el rostro, y ataca a Cassandra por el lado ciego. La golpea con todas sus fuerzas en la rodilla con el palo. El ruido de la vara al romperse en el resistente hueso de un dorado es estruendoso. También lo es el grito de Cassandra. No se le rompe la pierna, pero cae en el empedrado. Quinn no lentece el paso. Se pone a mi lado a toda prisa y juntos dejamos atrás al grupo de Tito. Alcanzamos a los demás en la parte más honda de la cañada. Atravesando las escarpadas colinas, nos dirigimos al fuerte septentrional en el interior de las tierras altas envuelto en la niebla. El vapor se aferra a nuestro cabello y cae en forma de perlas. Llegamos al fuerte pasada la medianoche. Es una torre inhóspita y cavernosa que se inclina sobre un barranco como un mago borracho. El líquen cubre la gruesa piedra gris.
La niebla envuelve el parapeto y preparamos nuestra primera comida con los pájaros que hay en los aleros de cada torre. Algunos escapan. Oigo cómo aletean en la oscuridad de la noche. Ha empezado nuestra guerra civil. Por desgracia, Tito no es un enemigo estúpido. No viene a por nosotros como creíamos que haría. Pensé que intentaría sitiar nuestro fuerte del norte, que su ejército vería el fuego en el interior de los muros de piedra y colería la carne al chisporrotear su grasa. Los corderos que reunimos antes nos habrían durado semanas, meses, de haber tenido agua. Podríamos haber celebrado banquetes todas las noches. Entonces se habrían derrumbado. Habrían abandonado a Tito. Pero Tito conoce mi arma, el fuego. Así que nos abandona para que sus chicos y chicas no sepan de los lujos que disponemos. No deja a su tribu sola el tiempo suficiente como para pensar. El frenesí y la guerra nublan el juicio de los hombres. Así que asaltan la casa de Ceres a partir del 6.º día y él se inventa trofeos para los actos de violencia y valentía. Les pone a los suyos marcas de sangre en las mejillas que llevan con orgullo. Nos escabullimos observando sus grupos de guerra entre los arbustos y las hierbas altas de la llanura. A veces nos aprovechamos del punto de observación situado en los picos montañosos del sur, cerca de Fobos. Desde allí somos testigos del asedio de Ceres. En las cercanías de la casa de Ceres el humo se alza en una lúgubre corona. Talan los manzanos, mutilan o roban los caballos. Los sacadores de Tito incluso le echan el lazo a una antorcha de una de las murallas de Ceres en un intento de llevar fuego al castillo de Marte. Los jinetes de Ceres les dan caza con cubos de agua antes de que lleguen a casa. Tito grita entonces lleno de rabia, y los caballos de Ceres se alejan a velocidad vertiginosa. Apagan la llama con agua antes de dar la vuelta hacia casa. Su mejor soldado, el irascible Pollux, derriba uno de los caballos con una rama de árbol talada en forma de pincho. La amazona cae de su montura, y Pollux se lanza sobre ella. Ese día se lleva 2 esclavos más, y Tito se apropia de su caballo. Durante el 8.º día en el instituto observo junto a Casio y a Roque el asedio de Ceres desde las montañas. Hoy Tito monta el caballo capturado bajo el muro de la casa de Ceres con un lazo en la mano. Desafía a los arqueros a disparar con sus flechas a él o al caballo. Una pobre chica inclina la cabeza para obtener un mejor ángulo con su arco. Se lleva la flecha hasta la oreja, apunta y justo antes de soltarla, Tito arroja el lazo hacia ella. Se agita en el aire. Ella se echa hacia atrás de golpe, no lo bastante rápido. El lazo se enrosca en el cuello y Tito espolea su caballo para que se aparte de la pared, apretando el lazo. Los amigos de la chica luchan por cogerla. La agarran con fuerza, pero se ven obligados a soltarla antes de que se le parta el cuello. Soy el eco de los gritos de sus amigos mientras Tito le hace caer de la muralla y se la lleva a sus entusiastas seguidores. Allí, Casandra pone a la chica de rodillas de una patada y la esclaviza con nuestro estandarte. Las llamas de las cosechas que arden se agitan hacia el cielo crepuscular donde varios proctores flotan con jarras de vino y una bandeja de alguna desacostumbrada exquisitez. Y los corazones violentos pretenden las llamas más severas. Murmura Roque arrodillado. Es osado. Reconozco con deferencia. Y le gusta esto. Sus ojos chispearon cuando golpea a Vixus en la garganta. Casio asiente. Demasiado. Es mortífero. Asiente Casio, pero se refiere a otra cosa. Levanto la mirada hacia él. Hay un hilo de crudeza en su voz. Y un mentiroso. ¿Ah, sí? Pregunto. Él no mató a Príamo. Roque se queda quieto. Más pequeño que nosotros, parece un niño mientras sigue sobre su rodilla. Lleva el pelo recogido en una coleta. Tiene tierra incrustada en las uñas que rasca los zapatos al intentar atárselos mientras alza la mirada. No mató a Príamo, repite Casio. El viento gime sobre las colinas a nuestras espaldas. Hoy la noche cae despacio. Las mejillas de Casio se hunden en las sombras. Incluso así sigue siendo atractivo. No habrían puesto a Príamo con un monstruo como él. Príamo es un líder, no un señor de la guerra. Lo pondrían con alguien fácil, como algunos de nuestra morralla. Sé a dónde quiere ir a parar Casio con todo esto. Lo veo en la forma en la que está mirando a Tito. La frialdad de sus ojos me recuerda a la de una víbora cuando sigue a su presa. Se me retuercen las entrañas al hacerlo, pero guío a Casio en la dirección en la que quiere ir. Le invito a morder. Roque ladea la cabeza hacia mí, pues percibe algo extraño en mi interacción con Casio. Y a Tito lo habrían puesto con otra persona. Añado. Otra persona, repite Casio asintiendo. Con Julián, está pensando. No lo dice, ni yo tampoco. Mejor dejar que se descomponga en su cabeza. Es mejor dejar que mi amigo crea que nuestro enemigo mató a su hermano.
Eso es una salida. La sangre engendra sangre, engendra sangre, engendra. Roque susurra palabras al viento que viajan hacia el oeste, hacia la larga llanura y hacia las llamas que danzan en el horizonte bajo. Más allá las montañas ocultan, frías y oscuras. La nieve ya se acumula en las cumbres. Es una visión que quita el aliento, pero los ojos de Roque no se apartan de mi rostro. Encuentro cierta satisfacción al saber que los esclavos de Tito no son unos aliados muy eficaces. Lejos de estar adoctrinados de una manera tan concienzuda como podrían estarlo un rojo, estos esclavos recién convertidos son seres obstinados. Siguen órdenes o se arriesgan a que los etiqueten como deshonrados después de la graduación, pero nunca hacen ni más ni menos de lo que les mandan. Ese es su acto de rebelión. Combaten donde les dicen que combatan, con quien se lo piden, y hasta cuando tienen que retirarse. Recogen las vallas que les dicen que cojan, incluso si saben que son venenosas, y apilan piedras hasta que la pila cae. Pero si hay una puerta abierta que lleva a la fortaleza de un enemigo, y Tito no les dice que entren, se quedarán allí y se rascarán el trasero. A pesar de la incorporación de los esclavos y de arrasar las cosechas y los huertos de Ceres, las tropas de Tito, tan avezada en la violencia, es un espectáculo deplorable cuando trata de hacer cualquier otra cosa. Sus hombres vacían los intestinos en las letrinas poco profundas, detrás de los árboles o en el río, en un intento de envenenar a los estudiantes de la casa de Ceres. Una de sus chicas incluso se cae dentro después de vaciar los intestinos en el agua. Se revuelca en sus propios desechos. Es una escena cómica, pero la risa se ha vuelto algo escasa, salvo entre los estudiantes de Ceres. Se sientan detrás de los altos muros y cogen pescado del río y comen pan de sus propios hornos y miel de sus colmenas. En respuesta a las risas, Tito arrastra a uno de sus esclavos hasta la entrada. Es un chico alto de larga nariz que les dedica pícaras sonrisas a las chicas. Cree que todo esto es un juego hasta que Tito le corta una oreja. Después llora a gritos buscando a su madre como un niño pequeño. Nunca comandará barcos de guerra. Ninguno de los próctores, ni siquiera los de la casa de Ceres, detienen la violencia. Observan desde el cielo en grupos de 2 o 3. Flotan mientras los medibots bajan desde el Olimpo aullando para cauterizar una herida o tratar un traumatismo craneal grave. A la 20ª mañana en el instituto, los defensores arrojan una cesta de panecillos mientras los hombres de Tito tratan de echar abajo las puertas con un árbol caído. Los asaltantes terminan luchando unos contra otros por la comida, solo para descubrir que el pan estaba horneado con cuchillas dentro. Los gritos duran hasta la tarde. La respuesta de Tito llega antes de que caiga la noche. Con un nuevo grupo de 5 esclavos, incluido el chico al que le falta una oreja, se acerca a la puerta hasta que está a 1,5 kilómetros de distancia. Se pasea delante de los esclavos, sujetando 4 largos palos en la mano. Se los da a todos los esclavos menos a la chica a la que tiró de las murallas con un lazo. Con una pronunciada reverencia hacia la puerta de Ceres, agita una mano y les ordena a los esclavos que comiencen a golpear a la chica. Al igual que Tito, la chica es alta y fuerte, así que es difícil compadecerla. Al principio. Los esclavos golpean a la chica con reserva en los golpes iniciales. Entonces Tito les recuerda la deshonra que marcará para siempre sus nombres si no obedecen. Golpean más fuerte. Apuntan a la dorada cabeza de la chica. La golpean y la golpean hasta que pasa mucho tiempo sin que se escuchen sus gritos, y la sangre le enmaraña los rubios cabellos. Cuando Tito se aburre, arrastra a la chica herida por el pelo de vuelta al campamento. Esta se desliza deslavazada por el suelo. Observamos desde nuestro emplazamiento las montañas, y Lea y Quinn tienen que impedir que Casio baje corriendo hacia la llanura. Le aseguro que la chica sobrevivirá. Los palos son un espectáculo. Roque escupe amargamente la hierba y busca la mano de Lea. Resulta extraño ver cómo es ella quien le da fuerzas a él. A la mañana siguiente descubrimos que la respuesta de Tito no acaba con la paliza. Después de que nos retiráramos a nuestro castillo, Tito se escabulló al caer la noche para esconder a una chica directamente frente a las puertas de Ceres bajo un espeso manto de hierba atada y amordazada. Después hizo que sus seguidores gritaran durante toda la noche para creer que era la esclava del campamento. Gritaba cosas relativas a violaciones y vejaciones. Quizá la chica de Ceres capturada creyera que estaba a salvo bajo la hierba. Quizá pensase que los próctores la socorrerían y que volvería a casa con mamá y papá, a casa con sus clases de equitación, a casa con sus cachorritos y sus libros. Pero a primera hora de la mañana la pisotean los jinetes que, enfurecidos por los gritos, galopan desde la fortaleza de Ceres para rescatarla del campamento improvisado de Tito. No descubren su locura hasta que oyen cómo bajan los medibots a sus espaldas para llevarse el cuerpo destrozado al Olimpo.
no vuelve. Aún así, los proctores no intervienen. Ni siquiera tengo claro para qué están. Echo de menos mi hogar. Lico, por supuesto, pero también el sitio donde estaba a salvo con Dancer, Mateo y Harmony. Pronto ya no quedan más esclavos que llevarse. La casa de Ceres ya no sale después del atardecer y vigilan los altos muros sin fuego. Han cortado los árboles al lado del muro, pero hay cultivos y más huertos en el interior. El pan sigue cociéndose y el río sigue fluyendo intramuros. Tito no puede hacer otra cosa que destrozar la tierra y robar lo que quede de sus manzanas. La mayoría las han sembrado con agujas y aguijones de avispas. Tito ha fracasado. Así que, como hacen los ojos de todos los tiranos después de una guerra fallida, su mirada se vuelve hacia el interior. Y hasta aquí lo que sería la lectura de hoy. Como ya os he dicho, era un capítulo cortito y como habéis podido ya presenciar, literalmente Darrow está súper diluido, pero eso no le quita interés a este capítulo, a esta pieza. Empezando por el comienzo, como siempre hay que hacer, podemos ver que en este caso el autor lo que hizo fue seguir el capítulo anterior justo donde lo había dejado, porque de hecho las últimas frases del capítulo anterior eran "no he matado a Vixus", y este empieza otra vez con la misma frase, siendo así una continuación total, tanto en los pensamientos de Darrow como en la escena, porque lo dejábamos huyendo del castillo y aquí regresamos a él en esta huida. Esta huida simboliza también lo que es la subida de la escalera de violencia, en lo que sería la guerra civil de Marte. Por lo que aunque podemos pensar que quizás hubiese sido una buena decisión unificar los dos capítulos, porque el anterior tampoco era excesivamente corto, sobre todo en comparación a la segunda trilogía, realmente temáticamente es muy interesante que lo haya dividido, porque lo que ocurrió en el capítulo anterior marca un antes y un después en la tónica general de la Casa de Marte. La escalera de violencia entre las distintas tribus de la Casa de Marte ha ascendido, como os decía, un nuevo peldaño. Hasta ahora no había habido sangre. Esto hacía que fuese posible la unión, la reunificación, pero ahora es más complicado. No es culpa de Darrow. Tito iba a hacerlo sangrar a él. Pero es cierto que al haberlo hecho, y más con un grupo tan obstinado y orgulloso, ahora ya sí que es imposible volver atrás. Y lo peor de todo, ha abierto la veda. Por lo que en realidad ya a partir de ahora, la violencia está servida. En esta huida podemos ver que interfiere un personaje interesante como Queen. Queen es muy interesante porque pese a que otros dorados la puedan ver como alguien inútil por no tener grandes características físicas como tenía por ejemplo Príamo, realmente la tribu de Darrow ha conseguido encontrar la cualidad que le hace destacar. La rapidez, la flexibilidad y el sigilo, que podemos apreciar en esta pequeña piecita en la que interfiere, que es por lo que ella consigue el objetivo, que es quitarse de medio a Cassandra, golpeándola. Y aunque lo hicieran, al infravalorarla, nadie se molestaría en cortarle el paso. Ella, al haber sido apreciada por Darrow, no duda en poner en juego su integridad física por salvarlo, pese a que los de Tito sean mucho más grandes que ella y mucho más temibles. Esto es lo que hace, por ejemplo, que tú elijas a alguien como tu líder y que no sea una imposición. Hace que tú des la vida por él. Y eso es lo que han conseguido Darrow y Cassio, por ejemplo, al formar esta pequeña tribu con la morralla. Como os decía, algo que ya es personal, porque a mí reconozco que me ha interesado siempre mucho, aunque quizás haya otros para los que carezca de tanto valor, es que aquí, por ejemplo, Darrow afirma que ha empezado su guerra civil. Como decíamos antes, no sería tanto empezar, sino que sería subir una escala. Pero para Darrow significa que ha empezado su guerra civil porque ha habido la primera sangre derramada. Esto, el hecho de empezar una guerra civil, es el tema que os decía que a mí siempre me ha interesado. Y no solo en este momento o en esta saga, me refiero en general. Siempre me ha gustado intentar responder a la pregunta de cuándo comienza una guerra. Aplicándolo a este momento o a esta saga hay muchas opciones.
Ahora que Darrow ha derramado la primera sangre, cuando Tito le escupió a él, cuando la tribu de Darrow se quedó para sí el fuego, o fue cuando la Casa de Marte se dividió en tribus. Para mí, por ejemplo, sería cuando la Casa de Marte se dividió en tribus. Yéndome casi lo más atrás posible en este caso, porque me parece que cuando se dividieron en tribus, la guerra civil ya se estaba fraguando porque todos sabían que una tenía que destacarse sobre el resto para conseguir liderarlos. Pero esta respuesta siempre tiene muchos puntos de vista dependiendo de los valores de cada uno, casi podríamos decir que es filosófica la respuesta. Por lo que si me queréis dejar en comentarios o comentarme por Twitter cuál es vuestro punto de vista, estaré encantado de recibirlo porque será una nueva forma de ver esta realidad o esta guerra y saber un poquito más de vosotros acerca de a qué le dais valor. En este caso, volviendo un poquito a lo que es la narración, podemos ver que Tito no envía a sus hombres a por ellos para evitar que vean que tienen fuego. Esto confirma la teoría de Darrow en el capítulo anterior, además de que no es estúpido. Tito me refiero. El hambre haría que tambaleasen sus lealtades, perdería la lides, por así decirlo, por lo que tiene que dejar que huyan, pero la amenaza es latente, deberán convivir con ella, pues cuando tengan una oportunidad caerán sobre ellos. Ahora están distraídos con la casa de Ceres, pero ¿qué pasará cuando se aburran de ellos o simplemente cuando no puedan atacarlos más? Eso será lo que ocurre al final del capítulo y por eso es por lo que el capítulo tiene ese cierre, que aunque no lo parezca es sumamente épico porque es simplemente decir, ahora ya hemos acabado con esto, habéis visto lo que somos capaces de hacer, ahora vamos a por vosotros. Pero bueno, no nos vamos a adelantar y vamos a volver a este asedio o asalto de la casa de Ceres. Este asalto habla muchísimo de la forma de gobierno de Tito, un liderazgo que no admite la paz, necesita estar en constante movimiento, pues es un conquistador. De quedarse en su castillo todos podrían ver que no es válido para el cargo, pero subyugar, dominar y destruir sí sabe hacerlo, por lo que mientras lo haga su tribu confiará en él, estará orgullosa del líder que han elegido o que simplemente han impuesto sobre ellos y ellos no han sabido gestionarlo. Los de Ceres, como respuesta, no son estúpidos. Pueden talar los manzanos, robarles los caballos, esclavizar a sus compañeros, pero el fuego es la vida. Por eso, en cuanto entran y les intentan robar caballos, comida y el fuego, una de las antorchas, ellos no van a por el caballo, van a por el fuego. Ya que al final, sin él, tarde o temprano caerán rendidos, los de Marte, muertos de hambre. Por lo que ese es el elemento que tienen que defender, casi tanto como su estandarte, pues el instituto es una carrera de fondo, y los de Tito son muy buenos en el sprint inicial. Esto, la violencia de la tribu de Tito, este sprint inicial en el que son tan buenos, es a lo que acostumbra la Casa de Marte, porque de hecho así se lo advirtió Fitchner, tanto a ellos como a nosotros, cuando empezó el instituto. Jóvenes violentos, sin mucha sesera, esa es la casta de Marte, que no meditan sus acciones ni sientan las bases, pero que brillan al inicio del instituto porque sus capacidades físicas los hacen imparables. Pero un físico no puede combatir contra un gobierno bien asentado, y cuando estos se alcen, Marte estará dispuesto a caer, porque no tendrá esas bases que los otros han lanzado. Tras esto podemos ver que tiene lugar esa pequeña pieza que os había comentado antes, en la que sí tenemos a un Darrow más presente, a un Roque, a un Casio cuando están hablando entre ellos. Hablan, como no, del tema de que Tito dice ser quien mató a Príamo. Además, está el tema de que Casio sabe que no mató a Príamo y que piensa, porque el Darrow le ha hecho pensar o le está haciendo pensar en este capítulo, que mató a Julián. Y es que aquí podemos ver que Casio, ahora ya habiendo pasado un poquito el dolor inicial que lo había paralizado, empieza un poco a pensar y a recolocar las piezas y el conocimiento que tiene sobre el instituto y a analizar lo que está viendo. Tarda más que Roque y Darrow en entender cómo funciona el paso, fruto del dolor, pero lo termina haciendo, aquí lo vemos. Sabe que no es posible que colocasen a Tito y a Príamo juntos, pues ambos tenían una muy buena puntuación,
Pero Darrow y Roque ya habían hablado sobre el tema. Saben lo que el otro piensa. Por eso, cuando Darrow lo manipula para hacerle creer que le pusieron contra Julián, Roque alza una ceja. Podemos intentar justificar esta decisión afirmando que Casio no es su amigo, que es dorado, que Darrow lo hace para tratar de proteger su propia vida, pero la decisión es gris. Miente a alguien que confía en él, lo manipula por necesidad, haciendo que Darrow no sea el salvador, un ángel blanco, tornándolo más interesante para el lector. Pero si me preguntáis a mí, quizás peor persona. Volviendo un poquito a la guerra de Tito y a un poquito ver cómo sigue funcionando todo en el instituto, porque ya no volvemos a esta esencia de una conversación entre ellos, podemos ver que el grupo de Tito, sus esclavos, no darían la vida por él. No funciona como la morralla que tiene la tribu de Casio y Darrow. No son como Quinn, que se lanza y que da todo por ella, incluso enfrentándose a gente que le supera. La manera de actuar de los esclavos de Tito es la que se espera de alguien que está en esa posición. No siente amor por su esclavizador, no es su líder ni su gobernante. Solamente ha conseguido dominarlo. Esto es lo que hace que cualquier sistema esclavista sea ineficaz. No se esforzarán por hacer bien su trabajo, solo lo harán. Están en esa situación por obligación, no por una decisión personal, haciendo que no se lanzaran a protegerlo como lo hizo Quinn, ni confíen como lo hace Casio. Para que podamos entenderlo más fácil y nos pongamos un poquito en su lugar, al final siempre funciona muy bien traerlo a nuestro mundo. Los que trabajemos sabemos que no es lo mismo que te paguen la hora a 5 euros o que lo hagan a 40. Si tienes que doblar 5 camisetas por 5 euros, las doblarás como puedas, sin esforzarte. Si te pagan 40, darás tu condenada vida por doblarlas lo mejor que sepas, y si no, cuando llegues a casa verás tutoriales sobre cómo hacerlo. Esa es la diferencia entre seguir a un gobernante porque quieres y que sea un gobernante impuesto, entre ser esclavo o ser un hombre libre. En este momento de auge, por así decirlo, de la tribu de Tito, porque realmente ahora mismo Tito estaría siendo el líder de la Casa de Marte, podemos ver que literalmente humilla a un joven dorado de la Casa de Ceres. Esto es muy importante, porque el honor de los dorados está cimentado sobre 3 pilares: el planeta, la familia y el suyo propio. Al ser deshonrado, como es el caso, al cortarle una oreja, pierde el último, haciendo que, a no ser que lo recupere reinstaurándolo, no pueda volver a ser visto como un igual. Alguien de valor. La humillación rompe el honor personal, siendo esto un ejemplo para que comprendamos lo que sucede en el siguiente capítulo, su gravedad, para que cuando en el siguiente capítulo veamos este pequeño susto, que no hablaré más, pues por no hacer un spoiler, por si acaso hay alguien que no lo haya leído ya, o que no se lo espere, o que simplemente no se acuerde, comprendamos el calado de la escena y comprendamos que algo tiene que hacer la persona humillada muy importante para reinstaurar ese honor que alguien le ha roto. Además, no es solo que se quede en cortarle una oreja a un pobre joven dorado. Además, sabe cómo hacer para matar sin asesinar con su propia mano. Tito es tan despiadado que, incluso sabiendo que no debe hacerlo a nadie, directamente por lo menos, consigue ingeniar la forma de hacerlo, sin que él pueda ser señalado como responsable. Es lamentable. Hasta ahora podíamos pensar que él acataba las normas del lugar, de su proctor, como mínimo. Pero esto demuestra que no es así, que buscará los vacíos legales de sus leyes, demostrando que si hace esto con Ceres, ¿qué no hará con Darrow si consigue poner las manos encima suya? Quien ha golpeado a uno de sus hombres. ¿Qué no hará con aquellos que les están privando del fuego, que no aceptan su gobierno? Terminando el capítulo como empezaba, con una estructura circular, un nuevo peldaño en la escala de violencia. Para hacer que el lector siga leyendo, Brown redirige el odio de Tito hacia el interior de su casa, al no poder seguir luchando contra Ceres, pero ya con este nuevo escalón subido, sabiendo ya lo que Tito será capaz de hacer
a la tribu de Darrow si le pone las manos encima. Para mí este capítulo realmente me parece muy interesante, pese a que sea muy cortito y pese a que parezca que no sucede nada. Me gusta mucho porque, como os decía, tiene una estructura circular muy bien perfilada y porque empieza subiendo una escalera y continúa subiendo esa escalera y demostrando lo que sucederá si le pone las manos encima, aunque esta vez hayan conseguido huir. Por hoy lo dejamos hasta aquí. La semana que viene seguiremos. Ya iremos viendo si sube o no sube esta escalera, si consiguen huir o siguen los pasos de la casa de Ceres y acaban siendo esclavizados. Y bueno, como aún quedan unos días de Navidad, espero que los disfrutéis muchísimo, que lleguen los Reyes Magos, que acabéis el año como merecéis y nosotros nos vemos la semana que viene. Así que hasta aquí, un abrazo muy muy grande para todos vosotros y como siempre, recordad, per aspera ad astra.